a horario, vamos a empezar. Primero voy a empezar por presentarme. Yo soy Daniel Sosarditi, yo soy el adjunto de la cátedra, estoy a cargo, como consecuencia del... ¿Podemos desactivar tu sonido? Gracias. Y estoy a cargo de la cátedra como consecuencia del fallecimiento del titular, que era el doctor Roberto Godoy Lemos. Como pueden haber visto, la cátedra está integrada además por los doctores David Mangiafico, Alejandro Iturbide e Inda Browarnik, que son los jefes de trabajo práctico y con quienes entre todos estamos a cargo de esta cátedra. Esto de dar clases sincrónicas es bastante complicado porque no se genera lo que se genera realmente en una clase presencial, pero vamos a tratar de utilizar este método que, si bien no es lo ideal, yo creo que es mejor que no dar clases. Les tengo que decir que durante el año pasado se generaron guías de clases que están subidas al aula virtual y que la mayoría de los contenidos mínimos de la materia están volcadas en esas guías de clase. Por supuesto que para lograr una mayor comprensión, un mayor entendimiento de los contenidos de la materia, tienen el libro de la cátedra, que es el libro de Estrella y Godoy Lemos, que esa obra excelente ha quedado desactualizada por las múltiples modificaciones que ha sufrido el código y, en consecuencia, en algunas partes, en las partes que encuentren que no está tratado los artículos con la redacción actual, deberán buscar o analizar por otras obras, y en ese aspecto pueden utilizar cualquier código penal comentado de la República Argentina en la medida en que esa obra o ese código penal reúna las opiniones o los pensamientos de los juristas más importantes de la Argentina. En este orden de ideas, uno puede tener como, para completar en lo que no está actualizada la obra de Estrella y Godoy Lemos, que son los libros fundamentales de la cátedra, puede tener como referencia a Dona, puede tener referencia a Taza, puede tener como referencia a la obra de nuestro colega Parma, en donde colabora también David Mangiafico. Les vuelvo a decir, como libro fundamental de la cátedra, para entender la materia, donde nosotros sabemos que están perfectamente plasmados todos los contenidos, Estrella y Godoy Lemos. En aquello que esté modificado y que ha quedado desactualizada la obra, pueden buscar cualquier otra obra. Las guías de clases están subidas y con ellas pretendemos acercarles algunos aspectos que son los que más complicación generan en los alumnos para lograr el entendimiento. Y de eso vamos a tratar. Vamos a dar clases sincrónicas una vez por semana, como para empezar a ponernos al alcance. Vamos a seguir con las clases de consulta, y la idea es tratar de utilizar este espacio para que ustedes vayan volcando las inquietudes, las dudas, y para que empecemos a conocernos, con la ilusión, esperanza de que quizá más adelante puedan volver las clases presenciales. Vamos a dejar un poco de dar vueltas con esta presentación y vamos a entrar ahora concretamente en lo que sería el primer punto del programa, bolilla 1, empezar a analizar los delitos contra la propiedad. El primer punto que nos marca el programa que hay que analizar es el concepto y alcance del término
propiedad. Esto es muy sencillo, esto no les va a generar ningún tipo de complicación, está perfectamente explicado tanto en las guías como en los libros. Al concepto de propiedad muchas veces en el sentido, en el común, ordinario, se lo confunde con el concepto de derecho real de dominio. Cuando uno dice yo soy el propietario del auto, está diciendo yo soy el titular del derecho real de dominio. Y lo que tanto la obra como la doctrina quiere explicar, que el concepto de propiedad que en materia penal se pretende tutelar es mucho más amplio que el derecho real de dominio, sino que abarca tanto derechos reales como derechos personales, como las simples situaciones de hecho, y que está más vinculado con un concepto constitucional de propiedad, con ese concepto que ha dado la Corte en infinidad de oportunidades, de que el derecho de propiedad protege todos los intereses económicamente apreciables de una persona, o todos los intereses apreciables de una persona más allá de su vida, su honor y su libertad. Entonces, esto es importante que quede claro, porque hay delitos como este que vamos a ver, como el delito de hurto, al que no le importa mucho quién es el titular del derecho real de dominio de la cosa, sino que lo que está tratando de proteger son situaciones de hecho, la mera de tentación. Entonces, eso ya vamos a entrar enseguida ahora cuando analicemos el hurto. Lo importante que quiero que les quede claro es que cuando hablamos de propiedad en el sentido del Código Penal, lo que se pretende proteger es un concepto amplísimo de propiedad que tiene que ver más con el concepto constitucional. Y otra cosa que les quiero aclarar es que el derecho penal no es una isla en el océano del derecho en general. El derecho penal es parte de todo el ordenamiento jurídico de la República Argentina y como consecuencia de eso no corresponde hacer interpretaciones específicas que para el derecho penal esto es una cosa y para el resto del derecho es distinto. Este tipo de situaciones hay que evitarlas. El derecho penal forma parte de una unidad que es el derecho de la República Argentina. Nosotros lo separamos para poder estudiarlo, para poder, como forma de sistematización y estudio, pero el derecho es uno solo. Entonces, tenemos que tratar de generar interpretaciones que justamente tengan o respeten esa unidad del derecho. Van a ver que aquí, en materia penal, cuando analicemos algunos conceptos, por ejemplo, el concepto de cosa mueble, van a decir, sí, para el Código Penal el concepto de mueble no es exactamente igual al concepto de mueble en el Código Civil. Bueno, este tipo de situaciones hay que tratar de minimizarlas y tratar de generar una unidad en todo el derecho. Y la interpretación siempre tiene que ser tratando de favorecer esa unidad del derecho. Dicho esto, vamos a empezar a hablar del delito de hurto, que es el artículo 162 del Código. A ver qué me dicen discúlpenme que mis chats... Yo les voy contestando. Ah, perfecto, Inda. Claro, así no te desconcentras. Perfecto, muchas gracias, Inda. Tenemos un poquito de tiempo porque vamos a hacer una hora. A ver, la idea no es volcar todos los contenidos de una clase normal, en una clase sincrónica, pero sí tratar de traerles las soluciones a los problemas comunes. El problema más justo es primero entender qué es lo que se está protegiendo o cuál es la mirada que justifica las interpretaciones en el delito de hurto. El bien jurídico que se protege aquí no es el ladrón que acaba de robarse una bicicleta, puede ser víctima de hurto si viene otro y le saca la bicicleta, otro que no sea el dueño. Entonces, esto es lo que tienen que entender. En el delito de hurto, lo que se protege es
la detentación material de las cosas. Esa detentación material de las cosas que tiene tanto el dueño de la cosa, es decir, el titular del derecho real de dominio, como aquel al que se la prestaron un ratito y después la tiene que devolver, como aquel que sabiendo que es ajena la va llevando a otro. Por ejemplo, si yo asalto a uno de estos muchachos que van llevando, repartiendo los pedidos ya, y le saco la pizza, está claro que el hombre que va en la bicicleta con la pizza atrás, no es el dueño de la pizza, no es el titular del derecho real de la pizza, solamente la detenta al solo efecto de trasladarla de un lugar a otro. Pero a los fines del delito de hurto, víctima de hurto va a ser él, el que llevaba en bicicleta la pizza, porque él era el que la detentaba en ese momento. Entonces, el bien jurídico protegido es esta situación de hecho, esta detentación. Aún la detentación ilegítima, aún protege el delito de hurto al que tiene ilegítimamente las cosas en su poder, porque lo que quiere el derecho es que los ciudadanos no nos estemos arrebatando las cosas. Esto es lo que pretende el derecho. Bien, este es el primer punto. Respecto al segundo punto que generalmente trae complicaciones, vamos a tratar de ser muy breves y muy concisos. Es en qué consiste la acción típica. Miren, la acción material del delito de hurto ha pasado por muchas interpretaciones y si ven en el libro de Estrella van a ver que había muchos conceptos y varias teorías que han quedado todas totalmente pasadas de moda, digamos, porque tenían que ver con el concepto de lo que en derecho romano se interpretaba por lo que era la contractio. La contractio era el hurto en el derecho romano. Y entonces, para los romanos, la contractio se daba, tenía una doble significación. Una era cuando se tocaba o se tomaba la cosa, por ejemplo, yo tomo Hola. Sí. Para otra parte de la doctrina se requería, además, en vez de tocarlo o agarrarlo, levantarlo, sacarlo, tomarlo en los brazos, decían. Tomarlo en los brazos. Y para otra parte de la doctrina, el término contracto significaba sacarlo del lugar donde estaba. Y eso ahí fueron dando lugar a distintas teorías. En la República, a partir de 1948, la doctrina mayoritaria interpreta que para que se dé el delito de hurto, se requiere que el sujeto activo tome la cosa, no que tome la cosa, que el sujeto activo saque de la esfera de custodia la cosa, de quien la tenía en su momento. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? ¿Alguien puede contestarme, levantar la manito? Sí, profe, se está escuchando. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, les aclaro esto de tocarla o tomarla, porque en el antiguo derecho romano ellos tuvieron un problema. Tuvieron el problema que, por ejemplo, a las vacas, cuando alguien se robaba una vaca, no la tocaba la vaca, no la cargaba abajo del brazo y se la llevaba, porque las vacas no se roban de esa manera. Las vacas se arrean. Y entonces, cuando alguien se llevaba la vaca arreándola, gritándola, que uno ¿cómo hace para arrear una vaca? Se pone atrás y le va chiflado que la vaca solita para donde uno quiere, eso se llama arrear. Y en ese arreo de la vaquita nunca tocaba la vaca, ni la tocaba, ni la tomaba, ni la agarraba, ni la levantaba en sus brazos. Entonces los romanos
para superar ese problema tuvieron que inventar un delito específico que se llamaba el abigeato, que significaba echar a andar para adelante o arrear. Pero eso era para los romanos. Para nosotros, cuando el delito de hurto consiste en sacar la cosa de la esfera de custodia, no importa si la cosa la sacamos de la esfera de custodia porque la tocamos, la tomamos, la agarramos o la llevamos, o porque la cosa sale solita, empujada o arreada por nosotros. Para nosotros, el hurto se consuma a partir de 1978 por un fallo plenario que hubo en las cámaras de casación cuando se saca del ámbito de custodia, de la esfera de custodia de la cosa. Entonces, lo primero que hay que aclarar es ¿cuál es la esfera de custodia? Miren, la esfera de custodia es el lugar donde cada uno de nosotros tiene sus cosas y de alguna manera ejerce algún tipo de vigilancia o control sobre las mismas. Cuando estamos, por ejemplo, yo en este momento tengo frente a mí la computadora. Esta computadora está dentro de mi ámbito o esfera de custodia. La estoy mirando. Si viene alguien corriendo, la levanta y se la lleva, cuando yo pierda de vista la computadora, claramente habrá salido de mi esfera de custodia. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy en mi oficina y en mi casa también tengo cosas. Y esas cosas que tengo en mi casa las tengo dentro de las 4 paredes de mi casa y de las ventanas. Entonces, en ese caso, la esfera de custodia que yo tengo es mi casa. Las cosas están custodiadas de alguna manera por el ámbito que las circunda y las rodea, que sería mi casa. Entonces, la esfera de custodia puede ser estática, por ejemplo, cuando estamos hablando de la casa de uno. Si alguien se mete por una ventana, toma mi bicicleta, por ejemplo, que está en este momento en mi casa guardada, y la saca de la casa, en ese mismo momento en que saque la bicicleta de la casa, está sacando la de la esfera de custodia, y entonces en ese momento está consumando el delito de hurto. Por más que yo esté acá dándoles clases a ustedes, y ni me hace la policía, por ejemplo, lo ve sacando la bicicleta por la medianera de mi casa, supongamos, lo para la policía y lo detiene, está claro que el sujeto estaba desapoderado, ni me enteré. Otra cosa distinta es cuando uno va caminando, por ejemplo, y lleva la billetera en el bolsillo. Ahí en ese caso, o las mujeres que llevan la cartera colgada en el brazo. En ese caso, la custodia es dinámica, porque van caminando y van custodiando los bienes que tienen. En este caso, la billetera, la cartera que tienen. Si viene alguien y les arrebata la cartera y sale corriendo, mientras la persona a la que le han sacado la cartera pueda seguir mirando la cartera, está dentro de la esfera de custodia. Cuando el sujeto dobla la esquina y la persona a la que le sacaron la cartera ya no ve más la cartera, pues recién en ese instante salió de su esfera de custodia. En estas situaciones puede pasar que algún tercero o un policía pretenda detener al ladrón y recuperar la cartera para la señora. Y entonces, un policía que vio circunstancialmente esto, comienza la persecución de este sujeto corriendo, y por más que la cartera salga de la vista de la señora, que era la dueña, mientras permanezca a la vista de este tercero, que sería un policía, por ejemplo, que va en procura de recuperarle la cartera a la señora, este tercero está prolongando la esfera de custodia de la señora, y entonces, en la medida que vaya persiguiéndolo o incluso alcanzarlo y recuperándola, el ladrón nunca pudo sacar de la esfera de custodia
la cartera, y por eso podríamos decir que el hurto fue tentado y no consumado. No sé si me están entendiendo hasta ahora, les pido que por favor me hagan alguna señal. Sí, profe. Se entiende. Sí, profe. Profe, entonces, buenas tardes. En esos términos, por ejemplo, cuando yo, no sé, siguiendo el ejemplo de la bicicleta, dejo la bicicleta en la facultad, yo extiendo mi ámbito de custodia con la facultad. Sería que cuando yo voy una tarde a clase, dejo la bicicleta en la facultad, entonces extiendo ese ámbito de custodia a la facultad, ¿sería? Depende. ¿Sería? Más o menos. No. Si usted deja, por ejemplo, con los vehículos, uno los deja estacionados en los lugares para estacionar, habilitados al efecto o no habilitados al efecto, pero que normalmente se usan para tal fin. Y entonces, el ámbito de custodia es ese, aunque usted no esté personalmente, porque quedan librados a la confianza pública. Todos aquellos vehículos que por las características pueden ser estacionados en la vía pública quedan librados a la confianza pública, y entonces uno cuando estaciona un auto lo deja cerrado con llave, pero sabe que cuando vuelva va a encontrarse el auto en el mismo lugar. Si alguien saca el auto o la bicicleta del lugar donde usted la dejó estacionada, ahí la saca del lugar donde estaba bajo custodia. ¿Me entiende? Ah, perfecto. Bien. Entonces. Profe. Sí. ¿Podría repetirle el ejemplo del hurto no consumado? Que no lo entendí. Ahora vamos. Ahora volvemos. Gracias. Como les decía, la esfera de custodia es el ámbito dentro del cual los objetos se encuentran al cuidado o vigilados por el dueño de la cosa o por un tercero que también defiende la propiedad del dueño. Puede pasar que cuando estamos hablando de situaciones dinámicas, o por ejemplo, que alguien intente, volvemos al ejemplo de la bicicleta en mi casa. Yo estoy acá, ni me entero que alguien ha ingresado a mi casa. Mi casa está cerrada, dejé mi bicicleta adentro. Alguien ingresa a mi casa y por la medianera saca la bicicleta. Agarra la bicicleta desde el momento mismo en que la medianera, ahí la sacó de mi ámbito de custodia. Y entonces, en ese momento, el hurto se consumó. Bien. ¿Me siguen? Puede pasar que alguien, si ve a alguien que me está sacando o que está sacando la bicicleta de mi casa, algún policía o alguien conocido mío, un vecino mío, que se dé cuenta de la situación, lo siga intentando que no se lleve la bicicleta. Entonces, ese policía o ese tercero, lo que están haciendo es continuar con la custodia de mis bienes, y entonces se genera una cuestión dinámica. Esta cuestión significa que mientras el ladrón no pueda escapárseles o salir de la vista o alejarse de la vista de estos que van continuando con la custodia de mis cosas, hasta que eso no sucede, el delito no va a quedar consumado. Por más que hayan salido de mi propia vista o del lugar donde yo las había dejado. No sé si ahí me entiende. Sí, se entendió, profe. Gracias. Bien. Sí, profe. Esto pasa muy seguido, sí. Esto pasa muy seguido. Sí, dígame, Farah. Tengo una duda, y si ahí su vecino logra agarrar la bicicleta, no se va a consumar el delito, pero hubo tentativa de delito por parte del ladrón. Correcto. Por una circunstancia ajena a él no llegó a consumar el delito, digamos. Exactamente. Me vienen entendiendo perfecto. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Esto es lo que tienen que entender. Este es el concepto básico. Entonces,
el ámbito de custodia puede ser un lugar, un ámbito, incluso puede ser lo que uno alcanza a ver, por ejemplo, una calle. Si a una mujer le arrebatan la cartera, la mujer correrá un poquito, y lo que alcance a ver hasta donde pierda de vista la cartera es su ámbito de custodia. Cuando dobló la esquina y nadie más se siguió al ladrón, el ladrón consumó el hurto. Y ahora vienen las dos posturas que han generado algún tipo de discusión en doctrina. Hay dos posturas que tienen que ver con distintas miradas de una misma realidad. Una es la postura o la doctrina del desapoderamiento, que considera que el hurto se consuma cuando se saca la cosa de la esfera de custodia. Y otra, que es la que sostiene Soler, Núñez, la del desapoderamiento. Y Soler se consuma cuando el sujeto activo puede tener, aunque sea por un instante, la capacidad de disponer de la cosa. Disponer libremente de la cosa, pero aunque sea por un instante. Y entonces, fíjense que esto, en realidad, es mirar el hecho. Supongamos el hecho de la bicicleta, el que yo les dije, el que se mete y la saca por la medianera de mi casa la bicicleta. Y no lo ve nadie, ¿no? Nadie lo ve, nadie lo sigue. Entonces, para la teoría del desapoderamiento de Núñez, el hurto está consumado cuando la saca de la esfera de custodia. ¿Y cuándo es eso? Cuando la saca de la medianera para afuera. Ahí la sacó de mi esfera de custodia. O, si quieren, en una cuestión más dinámica, en el caso de la mujer, el bolso, cuando la mujer pierde de vista al ladrón, en ese momento la sacó de su ámbito de custodia y en ese momento se consumó. Bien, y para la teoría de la disponibilidad, ¿cuándo se consuma? Es decir, ¿cuándo el sujeto activo puede realizar, sin interferencias de terceros, actos de disposición? Exactamente en el mismo momento. Es decir, cuando el sujeto activo sacó de la medianera la bicicleta y ya está en la vereda con mi bicicleta, ya puede hacer lo que quiera con la bicicleta, porque ya la sacó de donde yo la tenía guardada. Ya es de él, digamos, ya la tiene de forma autónoma. Y con la cartera pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando la sacó, cuando se escapó, cuando ya la dueña de la cartera no lo vio más, ya con la cartera puede hacer lo que quiera el ladrón. La puede esconder, se la puede regalar a alguien, puede hacer lo que quiera. Esta disponibilidad solo exige que pueda disponer, aunque sea por un instante, de la cosa. Y después lo agarran si quiere, pero la puede haber escondido, puede hacer lo que quiera. El hurto ya se consumó. Y entonces uno dice, bueno, mire, en definitiva, en la generalidad de los casos, el hurto en el mismo momento, porque en el mismo momento que se saca de la esfera de custodia, es el mismo momento en que el sujeto activo puede realizar, aunque sea por un instante, actos de disposición sobre la cosa. Y entonces uno diría, bueno, ¿y tanto problema con las dos posturas? ¿Para qué nos volvemos locos? Si es el mismo momento consumativo. El problema es que no siempre se genera esta situación en donde para las dos el delito se consume en el mismo momento. Porque hay situaciones en donde el sujeto activo, intentando hurtar la cosa, se le pierde. Y entonces ahí se generan las diferencias. El ejemplo más claro es el que pone Estrella, el que pone en el libro Estrella, pero que no es de ellos, creo que es de Núñez. El ladrón que intentando hurtar un pajarito en una jaula, un canarito, o póngale un pájaro que valga más, intentando hurtar el pájaro, mete la mano y el pájaro se le escapa. Y entonces ahí se generan las diferencias. ¿El pajarito está dentro de la esfera de custodia del sujeto pasivo? Ya no.
se voló el pajarito. El sujeto activo logró en algún momento realizar actos de disposición, aunque sea por un instante el pajarito, no. Y entonces, solo en estas situaciones en donde la cosa se pierde durante la tentativa del ladrón por apoderarse, se generan diferencias. Porque en el caso del pajarito, para la teoría del desapoderamiento, se trataría de un hurto consumado, porque el pajarito salió del ámbito de custodia, salió de la esfera de custodia, ya no lo tiene más la víctima. Pero el apoderamiento sería un hurto tentado, porque el ladrón intentó agarrarlo, pero no lo logró. Y nunca pudo realizar, aunque sea por un instante, actos de disposición sobre el pajarito. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, estas son las cosas que cuestan entender. Por eso yo se las quiero explicar para que les quede grabado. Después lo otro lo van a ver en el libro, por donde quieran. Pero hay cosas que son importantes de entender. Después vamos a ver también que esto es fundamental, entender cómo funciona el hurto, que el hurto se consuma cuando se la saca de la esfera de custodia de la cosa. Esto es fundamental, porque si entienden bien esto, van a entender, por ejemplo, por qué no pueden ser objeto de hurto las cosas perdidas. La cosa perdida no puede ser objeto de hurto porque las cosas salieron solas del ámbito de custodia de quien las tenía. El que va caminando y se le cae la billetera y sigue, la cosa salió sola de la esfera de custodia. No fue sacada por efecto del apoderamiento del ladrón. Y entonces, quien se apodera de una cosa que ya salió del ámbito de custodia, de la esfera de custodia de su dueño, no comete el delito de hurto, porque no la saca él de la esfera de custodia, la cosa salió sola. ¿Me entienden? Esto es fundamental. También, profe, esto, sí. Pero en ese caso, si se le cae la billetera y justo atrás viene alguien que la agarra y no avisa, por ejemplo, tampoco. Cometerá otro delito. Comete otro delito, una defraudación atenuada. Pero no hurto. Ah, bien. Para que cometa hurto, el sujeto activo tiene que sacar la cosa de la esfera de custodia. Y en este caso, por más que vio que la cosa salió sola y que uno le pueda reprochar éticamente, moralmente, uno puede decirle de todo, no fue el quien la sacó, entonces no cometió hurto. Otro delito sí, hurto no. Bien, lo mismo pasa con el artículo dice, bueno, yo también estoy un poco falto de práctica en las clases, no arranqué diciéndoles en qué consiste el hurto. El hurto consiste en que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Pequeño detalle me faltó, bueno, sepan disculpar. La cuestión es que en la exigencia de las características de la cosa que puede ser objeto de apropiación, de apoderamiento en el hurto, se requieren varias cosas. Primero, que sea una cosa mueble en el sentido de que pueda ser desplazada de un lugar a otro. Para el Código Civil hay cosas que pueden ser desplazadas, pero que las consideren muebles, por ejemplo, los inmuebles por accesión. En la medida que puedan ser desplazadas, van a ser objeto del delito de hurto. También hay inmuebles por su carácter representativo, por ejemplo, las escrituras en donde dan cuenta de la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Esos papeles, como objetos materiales, también pueden ser objeto del delito de hurto, desde ya que puede ser también quien se apodera de una escritura con la finalidad de que el sujeto no pueda ejercer el efecto probatorio que tiene esa escritura, va a cometer una falsificación por supresión, una falsedad impropia. Pero no importa, lo que vamos es que para el derecho civil esos son inmuebles, pero como se trata de cosas trasladables de un lugar a otro, pueden también ser objeto del delito de hurto. Entonces,
en cuanto a esta situación, se requiere que las cosas sean muebles. Se requiere además que sean total o parcialmente ajenas. Cuando hablamos de que tienen que ser ajenas, implica que tienen que ser primero de alguien. Primero tienen que ser de alguien, porque hay cosas que no son de nadie. Por ejemplo, las res nullius. Quien se apodera de una res nullius, no comete el delito de hurto porque no se está apoderando de una cosa ajena. Las res nullius, por ejemplo, aquellos que les gusta ir a pescar al mar, los peces del mar son res nullius. El que lo pesca se lo queda. Los animales, las aves silvestres, las palomitas, esos son todos res nullius. También hay otras cosas que no tienen dueño, que son aquellas que han tenido dueño y los dueños las han abandonado. Por ejemplo, las cosas abandonadas, la basura. Hay una industria enorme atrás de la apoderar sin cometer el delito de hurto, porque no son cosas ajenas. Y el artículo dice cosas total o parcialmente ajenas. Entonces, ¿cuándo la cosa es parcialmente ajena? Y bueno, es parcialmente ajena cuando es parcialmente propia. Es decir, estamos castigando a un condómino de la cosa por el delito de hurto cuando se apodera de la cosa que es parcialmente de él. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible, en la medida que el condómino lleve a cabo la acción típica. Yo siempre en los exámenes les pregunto, bueno, ¿y cómo haría para hurtarse la cosa parcialmente propia? Y siempre dicen, bueno, si yo tengo un auto que es mitad y mitad con mi hermano y yo se lo vendo a los gitanos. Ahí, de cuando se lo vendí a los gitanos, lo privé a mi hermano del derecho del auto. No, miren, no. Si el auto lo tenía yo, estaba en mi esfera de custodia, y yo voy y se lo vendo, lo regalo, lo prendo fuego o hago lo que sea, no cometo el delito de hurto, porque no lo saco de la esfera de custodia de quien tenía el auto. Cometeré otro delito, si quiere, alguna defraudación, pero no cometo el delito de hurto. Para que se cometa el delito de hurto se requiere que el condómino que no lo tiene al auto en su poder vaya y lo saque de la esfera de custodia de quien lo tenía en su poder. Es clarísimo. Bien. El artículo dice el que se apoderare. Ya vimos que el apoderamiento era tomar la cosa, sacarla del ámbito de custodia, y no se requiere más que eso. Es distinto que apropiarse. Es distinto. Profe, sí. No terminé de entender lo del parcialmente ajeno. Se los vuelvo a explicar. Para que se pueda cometer el delito de hurto de la cosa parcialmente ajena, implica que la cosa es parcialmente propia. Supongamos que yo tengo un auto en común con mi hermano. Y nos hacemos uso del vehículo, uno es mi hermano, otro mes yo. Entonces, las exigencias para que se pueda cometer el delito de hurto son siempre las mismas. Se requiere la acción de apoderarse del auto, es decir, este apoderamiento implica sacarlo del ámbito de custodia de quien lo detentaba en ese momento. Para cometer el delito de hurto, en este caso, en el ejemplo que les acabo de dar, debe darse cuando el auto está en poder de mi hermano, yo, ilegítimamente, porque no me correspondía a mí, voy y se lo saco de la esfera de custodia de él. Esa conducta de sacárselo sin derecho del ámbito de custodia donde tenía el auto es hurto de una cosa parcialmente ajena. ¿Me entendió ahí? Sí, ya entendí, profe. Podría ser lo mismo, por ejemplo, con un caballo. Exactamente. Sí, exactamente. Perfecto. Discúlpenme un segundo, no me corte.
Hola, sí, discúlpenme. Continúo. Esta acción de apoderamiento implica solamente la idea de sacar la cosa de la esfera de custodia del otro. No se requiere lo que deben haber escuchado, o no sé si ya en mi época se hablaba, me enseñaban a mí ya hace muchísimos años atrás, lo que era el animus rem sibi habiendi, es decir, la intención de someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad, el detentar la cosa con la intención de hacerme propietario de la cosa, de hacerme dueño, de ejercer los derechos que provienen de la titularidad del derecho real de dominio. Eso no se exige. Quien se apodera, por ejemplo, de una bicicleta para usarla un ratito con la idea de usarla y después devolverla, comete también el delito, porque cuando la sacó la esfera de custodia, la sacó. Ahí se consumó el delito, por más que después tenga la idea de devolverla o no. Eso no influye. No se exige esta especial intencionalidad de someter la cosa como si fuera propietario. Entonces, eso es lo que se denomina hurto de uso propio o hurto de uso impropio. El que le acabo de decir es el hurto de uso impropio y el hurto de uso, que tiene la cosa en su poder sin derecho para usarla y la usa sin permiso del dueño. El clásico ejemplo del sastre que le dan un traje para arreglar, y esa noche que se lo dejan, lo arregla, lo usa él sin autorización del dueño y después lo devuelve. En ese caso no hay hurto porque el sastre no sacó el traje de la esfera de custodia de quien lo tenía, porque lo tenía él mismo legítimamente, porque se lo había dado el dueño de la cosa para que lo arreglara. ¿Qué más les puedo decir respecto de las no sé si hasta ahora les ha quedado claro o tienen algunas dudas? Sí, profe, a mí me está quedando claro. Me también, profe. Bien claro lo que el hurto de uso impropio y el hurto de uso. Me perdí un poco. Está. Hurto de uso impropio. Se apodera de la cosa ajena con la intención de utilizarla y luego devolverla. Ese hurto de uso impropio, por ejemplo, quien ve una bicicleta estacionada abajo, sin llave, sin candado, la agarra, se la lleva, va, hace unas compras en la bicicleta con la idea de después volver y dejarla en el mismo lugar estacionada. Desde el momento que la sacó de la esfera de custodia, ese hombre consumó el delito de hurto, porque se apoderó cuando sacó la esfera de custodia de una bicicleta que era ajena y que era una cosa mueble. Entonces, ese es el hurto de uso impropio, y ese hurto de uso impropio para nuestro derecho constituye el delito de hurto común. Ese está reprimido. Según la mayoría de la doctrina, va a encontrar algunos que van a decir que no, porque no hay intencionalidad, pero en general la mayoría de la doctrina coincide en que no se exige este animus rem sibi habiendi, esta intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad, y que por lo tanto quien la saca de la esfera de custodia, aunque sea por un momentito, comete el delito, la acción típica del delito de hurto, que es lo que le he venido diciendo hasta ahora. Otra situación es lo que se denomina hurto de uso propio. El hurto de uso propio se da cuando una persona ya se encuentra en la detentación o en poder de una cosa, pero la tiene sin la facultad para usarla a esa cosa. Y entonces, a pesar de no tener la facultad de usarla, la usa sin permiso, violando esos deberes que tenía, la usa. Y eso, que se llama hurto de uso propio,
para nuestro derecho no constituye el típico delito de hurto, es atípica, porque no se lo saca a la cosa de la esfera de custodia de quien la tenía en su poder, sino que está siendo usada por quien efectivamente la tenía en su poder. ¿Le quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Profe, Sí. ese sería el caso de, por ejemplo, llevo mi auto al taller y el mecánico usa mi auto. Correcto, exactamente. Ese es el ejemplo más claro. E incluso hubo en un decreto ley 4763, ya derogado, estaba previsto como un delito aparte, como un delito específico. Pero ese se derogó y entonces ya no existe más la posibilidad de sancionar esa conducta. Pero es exactamente esa la conducta clásica del hurto de uso propio. Profe, ¿qué pasa? En el hurto de uso impropio, por ejemplo, si alguien roba la bici pero la devuelve antes de que el dueño se dé cuenta, ¿qué pasaría? No pasa nada, el hurto está consumado igual. El hurto se consumó aunque el dueño no se dé cuenta cuando la sacaron de su fuero de custodia. Acuérdense que cuando yo les decía del ejemplo de quien se apoderaba de la bicicleta en mi casa, puede que yo ni me entere que se llevaron la bicicleta a mi casa, pero se consumó en el mismo momento que la sacaron de la medianera. En el caso de la bicicleta, se consume en el mismo momento en que la sacaron de la esfera de custodia, aunque el titular del derecho, o aunque el dueño de la cosa, ni enterado esté. Gracias, profe. Por supuesto, si la devuelve, será una cuestión analizar por el juez. En vez de dar el máximo, le dará el mínimo. Podrá decir que se solucionó el conflicto y extinguir la acción. Ahí aparecen las cuestiones procesales. Pero el delito estuvo consumado. Eso es lo que... A ver, en esto, acá en Penal 2, vamos a analizar cómo se consuman los delitos, bien técnicos. Después, todas las otras soluciones procesales y las alternativas que generan, si le damos más pena, menos pena, si analizamos por qué cometió el delito y todas estas otras cuestiones, también podemos analizarlas, pero después. Primero, si se consumó o no se consumó el delito. Gracias, profe. ¿Qué sucede en caso de, por ejemplo, el hurto de uso propio, si el mecánico no usa el auto él, sino que se lo da al hijo para que lo use? ¿Ahí hay hurto? No, porque la entrega es voluntaria, no lo sacan del ámbito de custodia. Bien, gracias. Es lo mismo. Distinto sería que el hijo lo sacara sin permiso del mecánico de la esfera de custodia de quien lo tenía el mecánico. Y ahí sí hay hurto del hijo. Porque acuérdense que no importa quién lo tiene, si el que tiene el auto es el dueño u otro que lo tiene legítimamente. Lo que protege el hurto es la detentación material. Si el hijo, sin que el padre mecánico se entere, se lo saca al mecánico en la noche, le está hurtando el auto que es de un cliente, pero que lo tenía el padre. Profe, y en ese caso, ¿el hurto sería contra su padre o contra el dueño del auto? Víctima del hurto. Mire, fíjese, víctima del hurto va a ser el padre, porque era quien tenía legítimamente el auto. Por supuesto que el que va a poner el grito en el cielo va a ser el dueño del auto, el que va a hacer la denuncia, el que se va a constituir en querellante, va a hacer todo. Pero si hablamos técnicamente, víctima del hurto va a ser el mecánico. Perfecto, gracias. Mirá. Bien, miren, como primer clase yo creo que hemos cumplido el cometido, ya son casi las 4 que se nos acaba, y hemos visto así como un gatito de color lo que es el delito de hurto y algunas... no quiero que se confundan entre hurto de uso propio o impropio con una defraudación que tiene un nombre parecido, que se llama hurto impropio, que es una defraudación, que tiene las mismas características que el hurto, que es sacar la cosa de quien la tiene legítimamente en su poder, nada más que tiene una sola diferencia con el hurto.
la cosa no es ajena, no es total o parcialmente ajena, sino que es propia. El que comete el hurto impropio es el dueño, es el propietario de la cosa que otro tiene legítimamente en su poder. Y en perjuicio de ese, se la saca. Fíjense, la acción es exactamente igual. Está sacando la cosa del ámbito de custodia de quien la tiene. Y en este caso la tiene legítimamente. Pero se comete el delito, no se comete el delito de hurto porque la cosa no es total o parcialmente ajena. ¿Está? Profe. Sí. Y si, por ejemplo, en el caso del auto que sacó el hijo al padre mecánico, el dueño del auto ve el auto en la calle y va y denuncia que el auto se lo están usando y que la dejó en la custodia del mecánico, ¿sobre quién recae la prueba? O sea, la carga de la prueba. ¿Sobre el hijo que sacó el auto o sobre el padre mecánico? Olvídese del tema de la carga de la prueba, porque acá en Penal 2, para hipotizar, partimos de la base de hechos probados. Bien. Ya vamos a discutir cargas de prueba y todo, lo van a discutir, calculo que el año que viene, cuando empiecen con procesal penal. Pero acá, para poder hablar, tenemos que partir de hechos probados y de dolosos probados, cosas que, a ver, en la realidad es dificilísimo tenerlos por probados, pero a veces se prueban. Pero acá estamos hipotizando y teorizando sobre lo que es el derecho penal. Entonces, distinto sería, fíjese, en el caso que usted dice, que el dueño del auto, el titular registral del auto, lo ve al hijo del mecánico que está manejando el auto y lo deja estacionado en la calle. Si va el dueño del auto, fíjese, si va el dueño del auto con la copia de la llave y se lo lleva a él de donde lo había estacionado el hijo del mecánico, yo les pregunto, ¿comete delito de hurto o no comete el delito de hurto? Para mí sí. ¿Sería un hurto impropio? No cometería hurto porque es propiedad de la persona, o sea, es el dueño del auto. Bien, hurto no podría ser porque él es el dueño, la cosa no es ajena. Bien, bien. Y hurto impropio tampoco podía ser porque el hijo del mecánico no lo tiene legítimamente en su poder en ese momento. Lo está usando ilegítimamente porque no tenía autorizado el uso. Bien. Sería como que el hijo ya lo había sacado de la esfera del mecánico. El hijo se lo hurtó al mecánico, pero el dueño, cuando desapodera al hijo, no comete el delito de hurto porque, si bien lo saca de la esfera de custodia, la cosa no es ajena. ¿Pero hay delito ahí? En el caso que usted... No hay delito. En ese caso no hay delito. Profe, entonces el hurto impropio sería hurtar lo que me hurtaron. No es hurtar lo que me hurtaron. El ejemplo que yo le estoy diciendo no es hurto impropio. En el hurto impropio es una defraudación, es cuando el dueño de una cosa se la quita a quien la tenía legítimamente en el poder. Por ejemplo, el mecánico cuando arregle el auto y ejerce el derecho de retención y le dice al dueño, si quiere poner el caso del mecánico, sí, mire, si usted quiere llevarse el auto me tiene que pagar el arreglo, que son tanta plata. Y el dueño, que quiere recuperar el auto sin pagar al mecánico, va y lo saca de la esfera de custodia del mecánico, perjudicándolo de esa manera porque no le puede cobrar antes el arreglo. ¿Me entendió? Sí, y ahí entonces debería aplicarse una acción civil o también se aplica una acción penal. Ahí hay una acción, el hurto impropio es una defraudación, un delito penal, que los vamos a ver en el 173, más adelante. Yo tampoco les he... El programa habla de la clasificación, de los delitos contra la propiedad.
que si quieren, les hago muy cortito, en los delitos la propiedad se puede atacar in vito domine, es decir, sin fuerza ni violencia, sin el consentimiento del sujeto pasivo, pero sin fuerza y sin violencia. Por ejemplo, el clásico ejemplo es el hurto. Cuando me sacan la cosa, pero no ejercen fuerza ni violencia sobre mí. También se puede afectar por medio de la fuerza o de la violencia sobre el dueño de las cosas, y en ese caso tenemos el delito de robo. También se puede lesionar la propiedad por medio de la intimidación, cuando uno amenaza a la otra parte de que si no le da los bienes le va a causar un mal serio. Eso sería la extorsión. También se puede atacar la propiedad por medio de el engaño, y en ese caso estamos dentro de las estafas. Esta sería una sistematización o una aproximación a la que una sistematización o una clasificación de los delitos contra la propiedad. En el caso de las defraudaciones, que sería el caso del hurto impropio, se afecta a la propiedad por medio de acciones que no son sinceras o que no son rectas. ¿Qué es lo que hace el dueño de la cosa cuando la saca ilegítimamente de quien tenía la cosa legítimamente en su poder? ¿Me escuchan? Bueno, sí, perfecto. Ha sido un gusto tenerlos en esta primera clase. Espero que pronto nos podamos ver en persona. Y mientras tanto, bueno, tienen los canales, en la página tienen subidos los contenidos. Y nos veremos el jueves que viene a la misma hora. No sé si yo o algún otro profesor dándoles algunos tips o tratando de darles algunos contenidos de los más complejos de las bolillas que vayamos viendo. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.